Muy buenas tardes, José Núñez. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, muy Te bien. saqué calzado porque yo voy a decir la verdad. Tanto José como otros, parte del elenco de columnistas de Andares, que están cada 15 días, como cambiamos el horario, si no les pego un chiflido, el susodicho primero porque tiene gente laburando para mí, me avisa, che Néstor, mirá que está fulano, che Néstor, llamaste a Mengano. A veces yo me he olvidado. Así que las disculpas de mi parte que no te avisé antes. Y Núñez quedó pronto ahí en la gatera para salir. Por favor, disculpas a mí, como siempre digo, muchas gracias por este espacio que llega tan lejos acá, en la patria y allende las fronteras. Así que muchas Mirá, gracias. ahora nomás, saludos de Tacuarembó. Aires puro, Malvin Norte, salado. Muy bien. Bueno, Es no la sé cómo ventaja, la está. diferencia de la televisión nacional. Que aquí te metes por cuánto lugar hay, cuánto rincón hay, basta tener el celular y datos, ¿no? Claro. No, y además puedes verlo a cualquier hora, ¿verdad? Sí, sí. Quien por una razón de trabajo, lo que fuere, no puede estar en vivo y en directo, lo puede ver después igual, ¿no? Viste que te envío las columnas como a todos los columnistas. No, no, no vi, no sé qué me enviaste. No, Vos yo te decís llevé el 3 después de del marzo, lo tengo programa. acá, el 3 de marzo te envié la columna. No, lo vi, sí, lo vi Ah, y lo difundí también, sí, cómo no. eso era. ¿Qué tenemos para hoy, Núñez? Porque el tiempo es escaso, tenemos media horita y estamos en plena campaña Bueno, electoral. claro, me gustaba compartir algunas reflexiones justamente vinculadas al tema del voto por el sí y la ley de urgente consideración en las vísperas de la elección. Después esperemos poder abordar otros asuntos, pero hoy este como que es el tema que concentra nuestra atención, digamos, y por lo tanto me gustaba compartir alguna reflexión que creo que hemos compartido en toda la Comisión por el Sí, en relación a las implicancias de esta ley de urgente consideración como antecedente democrático, ¿verdad? Son temas sobre los que se ha conversado, pero ya en esta recta final, y confiando en la amplia difusión que tiene este programa, repasarlos un poquito. En primer lugar, el instrumento de la ley de urgente consideración está previsto para circunstancias, entendemos nosotros, realmente de emergencia, realmente de urgencia. No está previsto cuando la voluntad política del gobernante sea resolver rápido un problema, sino que está previsto cuando el país atraviesa una situación crítica y hay urgencia de abordar algún asunto. Por ejemplo, cuando la crisis en el sistema financiero, siendo el doctor Jorge Valle presidente de la República, envió un proyecto de ley de urgente consideración y ese proyecto de ley de urgente consideración que en su momento el Frente Amplio no votó en muchos aspectos, pero no obstante el Frente Amplio reconoció que era un tema de urgente consideración y propició el tratamiento rápido de los temas más allá de discrepar con las soluciones. Porque para eso está previsto en este instituto que coarta la posibilidad del Parlamento, ¿verdad? Porque acá el mecanismo de ley de urgente consideración establece, en primer lugar, que si el Parlamento no se pronuncia sobre el proyecto de ley, se aprueba, queda automáticamente aprobado como ley en los términos en que lo mandó el Poder Ejecutivo. Y tiene un plazo acotadísimo de 90 días para ese tratamiento parlamentario. Entonces, para nosotros, en primer lugar, el Poder Ejecutivo del presidente Lacalle Pou hizo un abuso de autoridad, hizo una interpretación forzada de la Constitución de la República y utilizó un mecanismo previsto para situaciones críticas a los efectos de viabilizar el tratamiento sumario de un conjunto de transformaciones legales que, bueno, que ellos entendían
debían realizar, proponía el Poder Ejecutivo realizar. Entonces, allí ya primero hay un antecedente que consideramos muy negativo, que es forzar un instituto constitucional previsto para circunstancias realmente críticas a los efectos de viabilizar la aprobación con escaso debate político y social de transformaciones muy importantes, ¿no? Allí ya hay primero una violación, por lo menos del espíritu de la Constitución de la República. Luego hay otro asunto, también muy importante, tan grave o más grave que esto. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo podrá remitir un proyecto de ley por año de urgente consideración. ¿Y qué hizo el actual Poder Ejecutivo? Remitió, sí, un proyecto de ley, pero que contenía múltiples asuntos de muy distinta característica, ¿verdad? Porque acá se habla desde aspectos que tienen que ver con las empresas públicas, aspectos que tienen que ver con la educación, aspectos que tienen que ver con la seguridad, todas en normas y muchas más, ¿verdad? Todas normas que fueron tratadas largamente. Pongamos, por ejemplo, la Ley de Educación. La Ley de Educación que regía antes de la LUC había sido abordada primero por un Congreso, no la ley, pero sí las reformas necesarias en la educación por un Congreso Nacional de la Educación, que se desarrolló todo un proceso de reuniones de padres y alumnos en los centros educativos, luego nombramiento de delegados, definición de posturas, un gran encuentro, o sea, un gran congreso, las conclusiones de ese congreso remitidas al Ministerio de Educación y Cultura de la época, el ministro era el ingeniero Jorge Brovetto. El ministerio, en base a las reflexiones de ese Congreso Nacional de Educación, que ya digo, supuso asambleas a lo largo y ancho del país, en todas las localidades, en base a esas conclusiones se elaboró un proyecto de ley. Ese proyecto fue al Parlamento Nacional y se discutió durante casi 2 años hasta llegarse a acuerdos y entendimientos que involucraban a los partidos políticos con representación parlamentaria y también a los gremios de la educación. Y bueno, finalmente se aprobó la Ley General de Educación. Bueno, pues bien, se han hecho cambios trascendentes en la educación, en la Ley General de Educación, en este cortísimo lapso de 90 días, que en realidad fueron menos de 90 días, fueron menos de 80 días los que insumió el tratamiento de esta ley, pero no solo sobre la educación, también, por ejemplo, se modificó la ley sobre los sistemas de inteligencia del Estado. En Uruguay hay 4 sistemas de inteligencia, 4 organismos de inteligencia. Está el Servicio de Inteligencia, que depende del Ministerio del Interior. Está el Servicio de Inteligencia, que depende del Ministerio de Defensa Nacional. Está el Servicio de Inteligencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y está el Servicio de Inteligencia, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se creó por ley el Sistema Nacional de Inteligencia, que tenía un coordinador que funcionaba en la órbita del presidente de la República. La normativa sobre el Sistema Nacional de Inteligencia se discutió a lo largo de 2 años en el Parlamento Nacional y finalmente, también construyendo acuerdos entre los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, se aprobó la ley vigente. Pues bien, aspectos muy importantes, como son la autoridad y la caracterización de la autoridad del sistema, como son la posibilidad de declarar secreta información, fueron modificados también en 90 días, pero junto con el tratamiento de múltiples otros asuntos, ¿verdad? Y así podríamos seguir las empresas públicas, lo que hace al mercado de los combustibles y los derivados, pero además la posibilidad de enajenar
parte de las sociedades anónimas que son propiedad del Estado. Todos estos asuntos fueron tratados y modificados simultáneamente en menos de 90 días, ¿verdad? Evidentemente con un debate absolutamente insuficiente. Entonces, allí está la segunda gran, para nosotros, inconstitucionalidad en cuanto a remitir un proyecto de ley que en realidad eran 40 proyectos de ley. Y el hecho de obligar al Parlamento a pronunciarse sobre los mismos en 90 días, sin poder escuchar a los distintos actores de la sociedad civil. Yo escuchaba, por ejemplo, al profesor Germán Aller. El profesor Germán Aller es el director de la Sala de Derecho Penal y Criminológico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La Sala se pronunció por unanimidad en contra de los artículos que modifican los aspectos que tienen que ver con el derecho penal, con el proceso penal, con las normas de actuación policial. Por unanimidad se pronunció en contra de esos artículos. Estamos hablando de los docentes universitarios de derecho penal y unánimemente se pronunciaron en contra por entender, bueno, que tenían varios contenidos negativos. Pues bien, la Sala de Derecho Penal, que consideraba que esos cerca de 100 artículos eran muy negativos para el país, pudo presentar y fundamentar su opinión sobre esos 100 artículos en 15 minutos, que fue recibida por la comisión que estaba estudiando el tema en el Senado de la República. Entonces, este es un precedente sumamente negativo para la democracia y para la separación de poderes, en la forma en que el poder ejecutivo se relaciona con el Parlamento Nacional y de alguna manera le impone resolver en tiempos mínimos transformaciones sustanciales para la vida del país. En un claro intento de evitar el debate, de evitar la expresión de la voluntad social, de también mantener unida la coalición de gobierno que, como todos sabemos, está compuesta por 5 partidos y tienen sus diferencias, ¿no? Y entonces, más allá de las necesidades políticas que nosotros podamos entender del presidente de la República y del partido de gobierno, la pregunta es si esta es la forma que nosotros creemos que debe funcionar la democracia en el país, la relación entre los poderes. Y nos preguntamos, el próximo gobierno nacional, el que venga después de que podrá ser de este partido político, nosotros quisiéramos que no, que sea de otro partido político, va a remitir al Parlamento un proyecto de ley con 500 artículos, con 700 artículos, con 1000 artículos, como ley de urgente consideración y plantear, por tanto, que deba tratarse en 90 días. ¿Dónde está el límite a los asuntos y a los temas que el Poder Ejecutivo puede incluir en este proyecto? Estamos desnaturalizando al Poder Ejecutivo. Tenemos un Parlamento sumamente improductivo, porque el Poder Ejecutivo ha enviado muy pocos proyectos de ley. Cualquier estudio comparativo en relación a las iniciativas legislativas remitidas por el Poder Ejecutivo en periodos anteriores da una cantidad muy baja de proyectos. Y en parte es porque el Poder Ejecutivo mandó todo de una en la ley de urgente para evitar un debate en profundidad de grandes temas que hacen al país. Y entonces la pregunta es, ¿esa es la forma que queremos que funcione la democracia en el Uruguay? Bueno, nosotros pensamos que no. No tiene que funcionar así, ni para este gobierno, ni para el futuro gobierno, sea del partido que sea. Queremos que la sociedad tiene que tener derecho a discutir y a expresarse
porque la sociedad no se expresa solo a través de los partidos políticos, se expresa también a través de los gremios, de las organizaciones barriales, territoriales, locales. Afortunadamente tenemos una amplia gama de organizaciones sociales de diversas características y su opinión tiene que ser muy importante a la hora de gobernar. Y las reformas que son trascendentes tienen que tener su debido proceso en el Parlamento. Se ha dicho que, bueno, el presupuesto nacional también se debe tratar en un plazo acotado. Y allí hay dos cosas que me parece importante señalar. El presupuesto nacional no debe abordar otros temas que no sean los del presupuesto. Es cierto que a veces los gobiernos introducen dentro de la ley de presupuesto algunos asuntos que trascienden lo presupuestal. Y tan cierto como eso es que muchas veces el propio Parlamento dice, no, estos asuntos los separamos, mandamos a la comisión respectiva a estos temas y nos abocamos a tratar el presupuesto. Porque además hay que tener claro que el presupuesto nacional abarca justamente el periodo de gobierno del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo necesita la aprobación del presupuesto nacional para poder funcionar. Pero las reformas que se han introducido en la ley de urgente consideración trascienden el periodo de gobierno del actual gobierno y de otros, ¿verdad? La reforma sobre la educación no se termina una vez que cambie el presidente de la República. El próximo presidente tendrá que regirse por las normas que se aprobaron ahora. La posibilidad de enajenar parte del patrimonio público a través de la venta de acciones de las sociedades anónimas no es algo que tenga que ver con este gobierno y con el manejo de los recursos que hace este gobierno. Es una transformación que trasciende naturalmente este gobierno. Primero porque la norma sigue vigente y después porque aquello que se vende después para comprarlo va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el presupuesto nacional que tiene que ver con los 5 años de gobierno del presidente electo, digamos, o ya en ejercicio cuando se trata del presupuesto, que una ley, un conjunto de normas que trascienden largamente el periodo de gobierno en cuestión. Y bueno, y por estas razones es que nosotros convocamos también a votar el sí, para defender la democracia, para defender la separación de poderes, para defender la posibilidad de que la gente participe en estos procesos de discusión, de análisis y de decisión y que haga sentir su voz, porque todos sabemos que en los debates y las resoluciones parlamentarias la movilización social juega un rol. Quizás acá en Montevideo, yo soy montevideano, esto se puede ver un poco más distante o un poco más macro, ¿verdad? Pero está claro que los legisladores del interior del país particularmente tienen indudablemente que atender, tienen un vínculo quizás más estrecho con sus respectivas comunidades y por lo tanto tienen que atender de otra manera ese diálogo con la sociedad a los efectos de tomar resoluciones que tienen que ver con temas que la afectan de una manera tan inmediata y directa. Y eso yo creo que es positivo, digamos, es positivo que la ciudadanía le tenga un poco las manos atadas a los parlamentarios, sean del partido que sean, porque, como decía con el subcomandante Marcos, ¿verdad? Acá se trata de mandar obedeciendo, ¿verdad? No es que una persona es electa y a partir de ahí hace lo que quiere. No, una persona es electa, pero se debe a la ciudadanía que la puso en ese lugar y tiene que consultar e intentar informar y dialogar con la ciudadanía a los efectos de ir definiendo sus puntos de vista y su actuación parlamentaria. Bueno, entonces, por estas razones que tienen que ver con la separación de poderes, nosotros consideramos también muy importante votar que sí, para darle un mensaje a este gobierno y a futuros gobiernos de que no es esta la forma de gobernar, de relacionarse con el Parlamento y de aprobar reformas sustantivas para la vida del país, ¿no?
José, ¿cómo está el tema que me preguntan por ahí? Yo ya lo sé, pero que salga de tu boca, que sos el coordinador, uno de los coordinadores eh, a la Comisión Nacional de Referéndum. El tema de la cadena. El tema de la cadena se otorgó entre 5 y 7 minutos, puede ser, para el sí. La cadena del no sale en cadena, pero hace una conferencia de prensa. Posteriori. Bueno, en principio, sí, efectivamente. Primero se le otorgaron entre 5 y 7 minutos a cada opción, ¿verdad? O sea que el sí y el no tendrían derecho a hacer un video, un mensaje, podría ser en vivo, de entre 5 y 7 minutos, y eso se va a emitir por cadena nacional de radio y televisión. Hay que entregar ese material para que sea emitido y, bueno, se han acordado una serie de garantías a los efectos de que una parte no pueda ver el mensaje de la otra, a los efectos de no responderle en la cadena el sí al no o el no al sí. Nosotros, o sea, la Comisión Nacional por el Sí, va a utilizar ese espacio el día martes 22 a las 20 horas. A las 20 horas se va a transmitir por cadena el mensaje de la Comisión Nacional por el Sí. El mensaje de la Comisión Nacional por el No, tenemos entendido que no va a haber una cadena, sino que va a haber una conferencia de prensa del presidente de la República, que en principio la información que tenemos es que sería el miércoles 23. O sea, si bien el presidente había dicho que él iba a hacer una conferencia de prensa, pero que la iba a hacer antes de que se emitiera el mensaje del sí, a los efectos de no estar respondiendo en su conferencia de prensa al mensaje del sí, inclusive hizo alguna expresión bastante de un lenguaje muy común, no vale eso, ¿verdad? Eso es un abuso, etcétera. Pero finalmente la información que tenemos es que la conferencia de prensa se va a realizar el día miércoles, o sea, el día siguiente a la cadena del sí. Efectivamente, esa es la información que tenemos. Naturalmente no está en nuestras posibilidades decirle al presidente de la República cuándo debe o no debe hacer la cadena, y eso queda librado a su leal saber y entender y a su compromiso con respetar las reglas de juego transparentes y democráticas e igualitarias para todos, cosa que lamentablemente no está pasando, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, propaganda del Ministerio de Educación y Cultura a través de las redes sociales, imágenes por Twitter, en las cuales, si bien no se dice vota no, se defienden o fundamentan con afirmaciones que además son discutibles, normas que están contenidas dentro de la Ley de Urgente Consideración y que está planteada su anulación. Entonces, efectivamente, lamentablemente, ni que hablar lo que han sido las declaraciones del ministro del Interior, del ministro Heber, ¿verdad?, que ha utilizado circunstancias complejas, difíciles, que tienen que ver con la seguridad pública, para, en vez de buscar la mejor manera de cumplir su función y de garantizar además que la Policía Nacional cumpla su función respetando los derechos de todos los ciudadanos, el ministro utiliza cada uno de estos hechos para hacer campaña a favor del no, y además con un discurso que un poco lo que busca es captar el voto de, como se da en llamar, la familia policial, yo creo con promesas vanas, con la ilusión de que a través de la LUC la policía va a tener un respaldo que nosotros pensamos que no lo tiene a través de la LUC y no lo tiene a través de este gobierno. Y bueno, hace pocos días, tú seguramente lo sepas mejor que yo, por ejemplo, el sindicato policial de Canelones acaba de difundir una declaración pública señalando la caída del salario real, del poder de compra de los salarios de los trabajadores policiales, ¿verdad? Porque
el mejor respaldo que se le puede dar a cualquier trabajador es asegurarle un ingreso digno y darle las herramientas necesarias para trabajar. Y lamentablemente eso vemos que se está deteriorando en el caso de la Policía Nacional, Y ¿no? más Entonces, y más un policía que supuestamente representa a la autoridad, o debería hacerlo. Eh, efectivamente, Donde estamos hablando de complejidad en la sociedad, el policía no tiene chaleco, claro. o está vencido. Y la mejor política para, pensamos nosotros, para respaldar la labor policial es acercar al policía a la sociedad, que el ciudadano y la ciudadana común se sienta protegida y encuentre en el policía digamos, no un amigo, digamos, pero verdad, una persona para llegarse, para apoyarse, para colaborar, digamos, ¿no? Y esa idea de que eso se construye, ¿verdad?, con una actitud de violencia, de distancia, de exacerbación del autoritarismo, de temor a lo que puede pasar con la policía, nos parece que lo que hace es alejar al policía del ciudadano común y lejos de contribuir a la seguridad pública termina yendo totalmente en contra, porque la seguridad pública se afirma en la colaboración entre los ciudadanos y el personal policial, que bueno, que tiene las funciones justamente de preservar el orden y combatir el delito y etcétera. Nos tenemos que ir. Bueno, Se el nos va rápido el tiempo... tiempo. Tengo por acá alguna información que dar ahora, ni bien corte contigo, que tiene que ver con la locomoción que nos enviaron de la Comisión Nacional. ¿Allí? ¿Ah? Sí. Destino Belloñón, Artigas, esto me lo mandaron de la Huella Sereni. Hace fresquito. Es Capaz que no lo tenés vos. fresquito, hay un tiempo cortito para adquirir los pasajes y hay capacidades limitadas, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, me gustaría pasar un aviso. Tenemos muy pocos recursos, ¿no? O sea, por un lado está justamente el uso de los recursos públicos para defender la causa del no, y por otro lado nosotros, como siempre, dependiendo de la generosidad de las trabajadoras y los trabajadores y los ciudadanos de a pie. En ese sentido, seguramente en algún momento tú vayas a difundir la actividad que tenemos en el velódromo. No me la dieron. Perdón, el sábado 19 por la noche o por la tarde hay un festival en el velódromo que es para recaudar fondos, ¿no? Sí. Y bueno, después te voy a hacer llegar entonces los detalles, porque la entrada no es barata, porque justamente es para recaudar fondos, ¿no? Y bueno, y eso que tú mencionabas, los pasajes subsidiados, porque hay un precio bastante significativamente menor de los pasajes, lamentablemente están acotados por nuestras posibilidades económicas, ¿verdad? Bien. Así que es importante anotarse cuanto antes aquellos que quieran hacer uso de esa posibilidad. Y bueno, y eventualmente si se llenan los cupos, si hay un volumen importante de gente interesada, se podrá considerar ampliar los mismos, pero todo eso sale mucho dinero. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo. Y nos vemos dentro de 15 días el 15 miércoles. días. Un abrazo. Chau.